Continuamos con Mundo Originales Sociedades. Bueno, volvimos y estamos comunicados con Andrea Michelson, coordinadora de áreas protegidas de la Fundación Vida Silvestre, que es la organización argentina, miembro de la Organización Mundial de Conservación, que trabaja desde hace más de 30 años para lograr un desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza. Buenas tardes, Andrea, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Inés, ¿qué tal? Muy bien, bueno, primero me gustaría que le contaras a la gente un poquito qué es Fundación Vida Silvestre. Bueno, Fundación Vida Silvestre, como vos bien decías, es una organización de la sociedad civil que se fundó en el año 77 en la Argentina para promover el cuidado del patrimonio natural y también la armonización de las actividades productivas, si se quiere, con ese cuidado del ambiente. Entonces, promovemos actividades de uso sustentable, como pesca sustentable, ganadería, claro, compatible con el cuidado del ambiente, y también consumo responsable de los recursos naturales, ¿no es cierto?, a través de distintas acciones, tanto asesoramiento, bueno, a gobiernos, a productores privados, generación de políticas públicas y también acciones de comunicación y educación. Claro. Vos sabés, Andrea, que estos días me llegó una gacetilla de prensa cuyo título me conmovió. Te lo leo para que vos me amplíes el tema. Dale. Dice, el patrimonio mundial natural mantiene a millones de personas, pero sí, está amenazado en todo el mundo. Sí. Es algo muy conmovedor. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, les comento. El tema es el siguiente. Internacionalmente hay sitios que el mundo, que expertos internacionales definen, y los mismos países seleccionan para que sean propuestos en una lista, o sean incluidos en una lista que es la lista de patrimonio mundial natural y cultural. Uh-huh. Esta lista es una lista emblemática, está asociada a una convención. Sí. Y los sitios que están en esta lista son sitios emblemáticos que tienen un valor sobresaliente, tanto natural o cultural, ¿no?, en algunos casos. Claro, claro. Y la mitad de estos, la Organización Mundial de la Conservación, que es una organización con la que trabaja la Fundación Vida Silvestre Argentina en red, sí, que en las siglas en inglés son WWF, publica un informe recientemente en el que describe cómo la mitad de estos sitios naturales del mundo, que son 226, sí, se encuentran amenazados por grandes actividades productivas o extractivas, más que nada, en los alrededores. La mayoría de las actividades son en los alrededores de estos sitios de patrimonio, en algunos casos adentro. Son actividades industriales que están contaminando, por ejemplo. Sí, son grandes actividades que transforman el paisaje y que en algunos casos contaminan. Ajá. Les doy un ejemplo. Sí, algunas son, por ejemplo, la instalación de represas que cambian, claro, los regímenes de los ríos. Claro, otras son la construcción de infraestructura. Claro. En otro caso, la exploración o explotación petrolera o sí, la minería. Sí. Estas actividades, la tala ilegal, la sobrepesca, uso del agua insostenible, estas uh-huh, actividades tienen una repercusión en los sitios naturales. Claro. Cómo los afectan porque están en el entorno de estos sitios y los dejan aislados, o cambian el régimen del río que atraviesa los sitios, o al talar el bosque en los alrededores de áreas boscosas, lo que producen es un aislamiento de las áreas naturales. Lo mismo, con minería, con petróleo, pueden haber contaminaciones de las cuencas. Entonces hay distintos impactos que se producen y que afectan a estos sitios naturales. Estos sitios de patrimonio mundial natural, como les decía, nosotros en Argentina también tenemos algunos sitios que fueron identificados en esta lista mundial, si se quiere, de zonas protegidas, digamos. Claro, zonas protegidas emblemáticas. Claro. Y en Argentina son el Parque Nacional de Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares, uh-huh, el Parque Provincial Península Valdés, sí,
y hay otro sitio que es combinado, que combina un área protegida provincial y una nacional, que es Talampaya e Ichigualasto. Ajá. Esos 4 sitios naturales en Argentina también son muy valiosos, generan un impacto económico también en la Argentina porque reciben muchísimos visitantes y turistas que se acercan maravillados, digamos, con el bien natural, con el patrimonio natural de ese sitio. También mucho de eso tiene que ver con la figura esta de patrimonio mundial. Y de esos 4 sitios, este informe detecta que 3 de ellos están amenazados, ¿no? Están en riesgo. Son, bueno, Iguazú, Glaciares y Ichigualasto, Talampaya. Uh-huh. ¿Por qué están amenazados? Bueno, justamente por obras de infraestructura o impactos que ocurren en la mayoría en los alrededores, en el área de influencia de esos sitios. Por ejemplo, el caso de Iguazú. El caso de Iguazú es muy interesante porque la provincia de Misiones está haciendo un buen trabajo, tiene muchísimas áreas protegidas en la provincia, y el bosque dentro de lo que es el ecosistema, que es la selva paranaense o la Mata Atlántica, la mayoría de ese ecosistema que compartimos también con Paraguay, y con Brasil, se encuentra preservado en nuestro país, en Misiones, en áreas protegidas, tanto públicas, privadas, y en el caso público por nación o por estado provincial. Entonces, en el Parque Iguazú puntualmente, el Parque Iguazú protege, las cataratas, por eso es un sitio de patrimonio mundial, pero se ve afectado por la construcción de represas aguas arriba del río Iguazú. Claro. Sobre el río Iguazú hay construidas ya 5 represas, y están empezando a construir una 6ª. Eso afecta no solamente al Parque Iguazú, sino a todo lo que todo lo que esté aguas abajo del río Iguazú, ¿no? Claro. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las inundaciones? Por supuesto. Ajá. El hecho de que haya represas en la cuenca del río lo que hace es que haya una regulación artificial del régimen del río. Claro. Con lo cual después si hay precipitaciones extraordinarias o por sobre un nivel, la regulación de las represas va a tener que va a estar asociada a la cantidad de agua que reciban esas represas. Y justamente una inundación que hubo en el 2014 se dice que tiene que ver también con un manejo que puede hacerse a nivel de las represas y que hace que en un periodo corto de tiempo fluya un gran volumen de aguas abajo, y eso llega no solamente al parque, sino al río Paraná, y después se desbordan los ríos. Pero entonces el río, ¿cómo se ve afectado el patrimonio natural, el Parque Iguazú? Hay una crecida extraordinaria y eso afecta tanto la visitación como también la fauna ribereña, ¿no es cierto? De todas maneras, si esto fuera natural, es algo que es un proceso natural. En algunos casos, en este caso por lo menos, el represamiento tan excesivo del río hace que, acompañado también de que el ecosistema no está preservado en toda su extensión, en la selva esta paranaense, entonces las precipitaciones tampoco son absorbidas por el suelo y por la vegetación porque se ha deforestado, ¿no es cierto? Aguas arriba del río. Entonces esto hay provoca como un desequilibrio muy importante, tanto en la construcción como en el funcionamiento de estas represas en esta zona, ¿verdad? Sí, lo que apunta el informe, más que nada, porque quiero volver un poco al informe, es a mostrarnos que está todo concatenado y a que no tenemos que mirar solo esos sitios, sino en los alrededores, que estos sitios que están cuidados y que tienen un valor excepcional están devolviéndole al hombre de alguna manera, tanto en servicios de la naturaleza, como en cuestiones económicas, ¿no? Porque los parques muchas veces reciben turismo, pero están haciendo una devolución a la sociedad y nos están cuidando al hombre, ¿no? Nos están generando un servicio, tanto estos parques como la naturaleza en general. A nivel de protección de las cuencas, a nivel de protección de las masas boscosas, protecciones del suelo, prevención de inundaciones de esta manera, retención del carbono, lo que ayuda también a la mitigación del cambio climático. Entonces este servicio se ve afectado por impactos de industrias extractivas
excesivos, ¿no? Que están generando un impacto muy fuerte en los alrededores y en algunos casos adentro de las áreas. Entonces el llamamiento que hace es, bueno, que el informe, ¿no? Que los gobiernos y las empresas tienen que tratar de limitar los impactos, tienen que evaluar el impacto sinérgico que se realiza sobre el paisaje y tienen que buscar soluciones sustentables en la línea de los compromisos que han hecho los países en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? El año pasado, incluso el Papa estuvo en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde se firma este compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en donde se ve, ¿no? que el cuidado del ambiente también es parte, ¿no? Es parte del desarrollo y hay que tenerlo en cuenta porque el desarrollo sin conservación, no estamos cuidando, digamos, por el hecho de cuidar un bien intangible, ¿no es cierto? Estamos usando también ese bien. Entonces, y eso nos da oportunidades de desarrollo. Por otro lado, te doy un ejemplo muy concreto, por ejemplo, que me parece que es bastante visual en términos de cuidado del ambiente, y cómo es importante para nuestra economía y para puestos de trabajo y demás. Si nosotros tenemos un stock pesquero y hacemos una sobrepesca de ese stock y lo hacemos desaparecer, no solamente estamos afectando a la naturaleza, porque seguramente ese pez era parte de una cadena alimenticia de la biodiversidad marina, pero sino también estamos perdiendo puestos de trabajo. Estamos perdiendo... O se termina o hay que hacer una vida prolongada y no se puede seguir. Totalmente. Yo quisiera que me contestes una pregunta, que es, ¿qué acciones sugieren ustedes a los gobiernos? Más allá de lo genérico, ¿no? Que podemos reconocer en lo que nos acabas de comentar. Pero, por ejemplo, ¿se sientan a hablar con las autoridades de cada país? Pues estuve viendo también dentro de esta gacetilla lo que pasaba en Belice. Y los organismos que están al cuidado o que despiertan esta conciencia sobre la vida silvestre, los patrimonios de la humanidad, los sectores o las áreas protegidas, ¿pueden dialogar con los gobiernos para tener estas políticas que nos lleven a una solución? Sí, mira, el informe da algunas soluciones concretas. Nosotros, por lo menos en Argentina, nos sentamos con los gobiernos, también en algunos casos con empresas, y tratamos de buscar soluciones en las cuales se armonice, ¿no? Se evite el daño sobre el patrimonio natural pero al mismo tiempo que no dejemos de producir. Tenemos, por ejemplo, mucho trabajo en lo que es ganadería sustentable, entonces... por ejemplo, nos sentamos con el productor y los asesoramos para que hagan buenas prácticas de los pastizales, para que esos pastizales sean naturales y ellos puedan producir su actividad ganadera, pero al mismo tiempo estén cuidando las aves, cuidando la fauna, y cuidando el ecosistema, cuidando el agua. Nos sentamos con el productor también, nos sentamos con los gobiernos muchas veces para promover políticas de cuidado del ambiente. En este caso, por ejemplo, ahora te doy un ejemplo, ¿no? Se está discutiendo la ley está empezando de nuevo a discutirse la ley para la protección y el uso racional y sostenible de los humedales de la Argentina. Es una ley de presupuestos mínimos, que significa que es una ley federal de aplicación en todo el país, que establece los mínimos parámetros para el cuidado del ambiente. Entonces es como de aplicación para todo el país. Esa ley está empezando a discutirse ahora de nuevo. El año pasado había perdido estado parlamentario y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de apoyar y de impulsar y de asesorar lo que Fundación Vida Silvestre considere que es adecuado en el marco de esa ley, para que se puedan proteger los humedales en el país y se pueda hacer un uso racional de esos ecosistemas. Entonces nos sentamos con él. Te comento algo, en otras áreas estuve hace un tiempo entrevistando a gente que tiene que ver con el transporte de carga. El transporte de cargas peligrosas, ellos trabajan permanentemente en ver cómo se puede contaminar menos, pero creo que uno de los conceptos más impactantes
que me quedaron fijados fue esta cosa de la interacción con cada intendente, con cada gobernador y a nivel nacional, cómo están permanentemente sugiriendo cosas para mejorar en otros aspectos, no tanto quizás en la preservación del medio ambiente, pero sí en la funcionalidad. Este tipo de federaciones que agrupan gente que genera una polución, ¿no? El consumo de naftas, etcétera. ¿Tienen buena voluntad para juntarse y también activar políticas que nos beneficien a todos? Mira, no conozco exactamente el sector realmente, no conozco mucho del sector, pero bueno, me parece que lo que es fundamental a nivel de o lo que destaco de lo que vos comentás también es que tenemos un desafío muy grande como país, claro, que es que somos un país federal. Claro. Y el hecho de ser un país federal también, por constitución, tenemos que el dominio originario de los recursos naturales lo tienen las provincias. Entonces, todo lo que tenga que ver con políticas ambientales, bueno, es potestad de la provincia determinar el futuro de sus recursos. Claro. Y ahí es un desafío muy grande cuando hay medidas que no son armónicas entre una provincia y otra, claro, que tienen que ver con esto, como vos comentás, ¿no? La polución, la contaminación, el transporte. Más allá de las necesidades de la sociedad, ¿no? Que el transporte de carga terrestre es el que maneja todos los insumos que consumimos todo el tiempo, desde alimentos, ropa, muebles, claro. Yo creo que sería una buena idea, ¿no? Ver si es que ya no existen algún tipo de acuerdos o políticas en conjunto para, porque ¿sabes lo que me llamó la atención, Andrea? Que ellos tienen como una red de conversación que se podría aprovechar. Y yo, como estoy por el cuidado del medio ambiente, todo lo que pueda hacer, quizá contactarlos o lo que fuera necesario, me encantaría. Sí, por supuesto, nosotros trabajamos todos los temas, digamos, en contacto con distintos actores y nos vienen bien tener otras miradas. Por suerte, claro, digamos, yo estoy orgullosa de estar en la Fundación Vida Silvestre porque tenemos un diálogo abierto y transparente con muchísimos actores de distinto tipo, privados y públicos, empresarios, y tratamos de buscar soluciones conjuntas que beneficien a la sociedad, ¿no? El cuidado del ambiente beneficia a la sociedad, entonces todos los contactos que nos puedan proveer para ayudar claro que a la sociedad argentina en este tema son bienvenidos. Sí, y no solo a la sociedad, al mundo, está complicado. Ahora, yo no sé si tenés un ratito más, me gustaría que le cuentes a los chicos ¿cuáles fueron los logros más destacados de Vida Silvestre? Como digamos, lo que más se vio, lo que más reconocido, como para que ellos lo identifiquen. ¿En el último periodo? O así de lo que tengas ganas de hablar, o lo que tengas a mano información. Sí, te cuento. Mira, justamente ahora vengo de una reunión de eso, así que me interesa comentártelo. Sí. Junto con otras organizaciones, en el año 2014 impulsamos lo que se creó, hablando de esto de que vos me contabas sobre plataforma de diálogo, red de diálogo, se crea una red argentina de reservas naturales privadas. Ajá. Esa red son propietarios privados y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover la conservación de la biodiversidad en tierras privadas. ¿Qué significa? Un propietario privado que tiene un campo y ama la naturaleza y quiere cuidar el ambiente y está haciendo actividades productivas que son compatibles con el cuidado del ambiente y de la naturaleza, entonces dice, bueno, quiero crear una reserva privada. Doy un ejemplo muy emblemático en Argentina, por ejemplo, que es la Aurora del Palmar, que es una reserva privada que está enfrente del Parque Nacional Palmar. Entonces, el propietario voluntariamente destina su tierra a cuidar el ambiente, y eso es un beneficio también para la sociedad. Claro. Si bien es su campo, pero bueno, es una ayuda al cuidado del ambiente, a los servicios de la naturaleza y a la biodiversidad. Entonces, esta red integra a más de 60 reservas privadas y a más de 15 organizaciones de la sociedad civil,
y promueve integrar el tema, fortalecerlo, expandir las iniciativas voluntarias de conservación y promover políticas de incentivos a este tipo de herramientas. Claro. Entonces, yo no sabía que había tanto iniciativa privada, ¿eh? Sí, nosotros tenemos identificadas, ya se hizo una base de datos, todos, más de 200 reservas privadas. Algunas de ellas son reconocidas por las provincias, porque hay 12 provincias que tienen un régimen, una ley, que reconoce las reservas privadas dentro de su sistema de áreas protegidas naturales, y hay otras provincias que no tienen. Entonces, de esas provincias que sí tienen, hay algunas que reconocen a algunas de esas reservas. Entonces, lo que necesitamos es que todas las provincias reconozcan a los esfuerzos privados, porque realmente el país tiene metas para crear áreas protegidas. El país se ha comprometido como otros países, en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica, a crear áreas protegidas y cubrir un 17% de su superficie terrestre con áreas naturales protegidas, que estos son parques nacionales, reservas naturales y demás. Y un 10% del mar. Claro. Entonces, esos compromisos nosotros como país ya estamos entre más o menos más de un 7 y menos de un 10%. Sí. Y es muy difícil seguir avanzando en la creación de áreas naturales protegidas porque el dominio de la tierra, la mayor parte en Argentina, más del 80%, está en manos privadas. Claro. Entonces tenemos que tener a los propietarios privados como aliados de la conservación, y por eso es muy importante para nosotros esta red, ¿no?, que está generando... Además muy interesante, además esto de resaltar que la iniciativa privada, el reconocer que el cuidado del medio ambiente favorece a la biodiversidad, no sé, al cuidado de la naturaleza en general, es realmente interesante, me parece, ¿no? Porque a lo mejor uno no sabe en alguna provincia que todavía no está asociada a ustedes, y ya están con estas iniciativas. Sí, es muy interesante, y aparte es muy interesante para nosotros, por lo menos, que a pesar de que todavía no hay un marco ni para el país nacional, o sea, ni para el país, ni para todas las provincias, han surgido voluntariamente estas iniciativas, porque la gente que trabaja en el campo, mucha gente que tiene acceso a la naturaleza, es muy difícil que no quiera cuidarla, o sea, es muy difícil que no quiera protegerla, que no quiera sobre todo si se crió en un campo, que no quiera ver eso pasando a las manos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Claro que sí. Claro. Tal vez la mirada más transformista la tenemos muchas veces desde las ciudades, por eso nosotros lo que alentamos es que desde las ciudades vayamos a visitar áreas naturales protegidas, conozcamos qué es la naturaleza, entremos en contacto de nuevo genuinamente con el entorno natural. Claro. En Buenos Aires tenemos bastantes áreas naturales protegidas, algunas son urbanas o semiurbanas, que vale la pena recorrer y volver a ganar ese contacto, porque muchas veces desde el ámbito urbano empezamos a perderlo, ¿no? Perdemos esa conexión psicológica y emocional. Y mira, la otra vez me mandaron un trabajo justamente unos colegas de acá de Fundación, que es muy interesante, que habla de que la conexión con la naturaleza también tiene un impacto emocional y psicológico, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la salud, la salud humana, ¿no? Si nosotros conectamos mental, digamos. Sí, el estrés, todo lo que es el estrés y bueno, uno camina creo que en la promoción de ese trabajo decía, no, si uno está caminando en una reserva, en un ambiente natural, en un bosque, al lado de un río, no es lo mismo que estar caminando por la 9 de julio, por ejemplo, ¿no? El estrés que uno es bravo en estos días, los bocinazos, la falta de contacto. Que es natural, que es normal, digamos, una ciudad tiene que existir y va a seguir existiendo, y van a haber cada vez más ciudades, pero si nosotros hacemos que el mundo sea solo ciudades y sin una preservación, incluso dentro de las ciudades puede haber reservas, ¿no? Si tenemos si permanece una conexión con el entorno natural desde el punto de vista educativo, también vamos a poder también tener una mayor salud nosotros, ¿no? Así es. Contame un poquito, ¿cuántas personas trabajan en vida silvestre?
Mira, ahora somos alrededor de, si no te digo más, 40. Ajá. 40, un poco más de 40. Nosotros tenemos una oficina, más de 40, estoy diciendo bien. Tenemos una oficina acá en Buenos Aires, acá cerca de la Plaza de Mayo. Sí. Tenemos una oficina en Mar del Plata. Ajá. Y tenemos una oficina en Puerto Iguazú, ahí cerquita de las cataratas. Después tenemos también una comisión directiva, digamos, claro, que toma las decisiones. Que toma las decisiones, claro, más como directivas y de administración. Sí. Y el equipo es muy variado. Tenemos gente que trabaja en temas, o sea, biólogos, agrónomos, claro, forestales, un museólogo, gente que trabaja en temas de comunicación, claro, claro, abogados. Así que trabajamos con una variedad de disciplinas. Es muy rico el equipo. Muy bien. ¿Y cómo obtienen recursos para las acciones que desarrollan? Mira, nosotros tenemos una parte de recursos que vienen de socios. Uh-huh. Otra parte que viene de, por ejemplo, de proyectos que vamos haciendo. Sí. Vamos presentando a distintos organismos de cooperación internacional, nacional. Uh-huh. Tenemos también fondos de empresas. Claro. ¿Qué más? Creo que eso básicamente. Tenemos también mucho trabajo con nuestra red de la Organización Mundial de Conservación. Claro. Y de hecho todos nuestros balances están publicados en Internet. Sí. Todos nuestros balances anuales, nosotros recibimos auditorías anuales, todo eso está publicado en Internet porque creemos en la transparencia, claro, sí, en la claridad, claro, la transparencia, claro. Así que está todo publicado en nuestra página, sí, en la parte institucional. Bueno, y desde nuestro hogar, ¿cómo sí podemos colaborar a mejorar nuestras condiciones de vida? Primero, no desesperar. Primero, sabemos que el panorama siempre uno tiende a quedarse obnubilado. No es la idea, o sea, lo importante es que cada uno desde su lugar puede cooperar, puede colaborar, uh-huh, a través de acciones pequeñas y personales, ¿no? Tener un consumo más responsable en lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, si consumimos energía, si usamos la luz, bueno, usémosla de una forma racional. Si usamos el agua, usémosla de una forma racional. Tratemos de separar los residuos. Sí. Cosas que son básicas. Ese es un primer paso que es enorme. Sí, claro. Enorme. Claro. Y bueno, después también lo que les dije, ¿no? Conocer, visitar entornos naturales, tratar de conectarse, tratar de participar y de estar al tanto, ¿no? De lo que está pasando en los temas ambientales. Siempre es buenísimo tener voces desde la sociedad que surjan y que propongan ideas y que planteen propuestas y que también participen, claro, en los temas ambientales. ¿Cómo podemos colaborar con Vida Silvestre? Nosotros tenemos un sistema de socios, uh-huh, y entonces la mayor colaboración para nosotros desde los individuos es hacerse socios, claro, ¿no? Y siendo socios, los socios reciben en algunos casos, bueno, dependiendo de la cuota, pero reciben revista, reciben el mailing. No hay que ser socios solamente para recibir el mailing, pero tienen un contacto un poquito más directo, ¿no es cierto? Así es. Así que siendo socios a nosotros nos ayudan un montón, y aprovecho para pasarte el link de la página. Eso, te iba a pedir las vías de comunicación. Sí, la página es www.vidasilvestre.org.ar. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea Michelson. Un gusto. Te voy a hacer llegar algún contacto a ver si prospera eso. Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, un gusto. Y bueno, te espero algún día en el estudio, Bueno, muchas gracias. Sí. Hasta luego. Chao. Bueno, estuvimos conversando con Andrea Michelson, coordinadora de áreas protegidas de la Fundación Silvestre. Ya volvemos con música, nos vamos.